Nunca me gustaron los campamentos, pero acepté ir porque necesitaba el dinero. El anuncio decía que buscaban personal de apoyo nocturno para un campamento juvenil en medio del bosque, lejos de la ciudad, sin señal, sin distracciones. Prometían buena paga, comida incluida y solo 2 semanas de trabajo. Nada parecía extraño hasta que llegamos. El camión tardó casi 8 horas en internarse por un camino de terracería que se iba estrechando conforme avanzábamos. Los árboles eran tan altos y densos que apenas dejaban pasar la luz. A ratos, el silencio era tan profundo que solo se escuchaba el motor y el crujido de las ramas bajo las llantas. Éramos 6 empleados nuevos. 2 monitores, una cocinera, un encargado de mantenimiento, una enfermera y yo. Nadie hablaba demasiado. Todos mirábamos por la ventana con esa sensación incómoda de estar entrando en un lugar que no quería visitas. Cuando por fin llegamos, lo primero que noté fue el olor. No era exactamente a bosque. Era algo más pesado, como humedad antigua mezclada con metal oxidado. El campamento estaba compuesto por varias cabañas de madera, un comedor central, una enfermería pequeña y una torre de vigilancia vieja que parecía no haberse usado en años. Todo estaba rodeado por árboles, demasiados árboles. No se veía el cielo completo desde ningún punto. El director del campamento nos recibió con una sonrisa rígida. Se llamaba Ernesto. Nos dio reglas muy claras desde el inicio. Nadie debía salir de su cabaña después de las 11 de la noche, bajo ninguna circunstancia. Si escuchábamos ruidos, gritos o pasos, debíamos ignorarlos. Si algún campista se alejaba del área delimitada por los postes rojos del bosque, no debíamos seguirlo. Él se encargaría. Esa última regla provocó risas nerviosas, pero Ernesto no sonrió. Solo repitió: no los sigan. La primera noche fue tranquila. Demasiado tranquila. No había insectos, no se escuchaban animales nocturnos, ni siquiera el viento. Era como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. A las 10:30, los campistas, niños entre 10 y 15 años, ya estaban dormidos. A las 11 en punto, Ernesto recorrió el campamento tocando una campana vieja. El sonido era grave, casi fúnebre. Esa noche me costó dormir. A las 11:47 escuché pasos afuera de mi cabaña. Pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre la tierra húmeda. Me levanté, miré por la pequeña ventana y no había nadie. Pero los pasos seguían. Daban vueltas alrededor de la cabaña, deteniéndose justo frente a la puerta. Sentí un nudo en el estómago cuando alguien susurró mi nombre. No lo gritó. Lo dijo con voz cansada, como si llevara horas llamándome. No abrí. Recordé la regla. A la mañana siguiente, uno de los campistas no apareció en el desayuno. Su cabaña estaba intacta. La cama hecha. Sus zapatos en el mismo lugar. Ernesto dijo que probablemente se había asustado y que sus padres vendrían por él. Nadie preguntó más. Nadie quiso preguntar más. Conforme avanzaron los días, comenzaron las desapariciones. Siempre de noche. Siempre sin dejar rastro. Y siempre después de que alguien escuchaba pasos o voces afuera de su cabaña. La enfermera me confesó que había escuchado a un niño llorar pidiendo ayuda cerca del bosque, pero cuando fue a avisar a Ernesto, él la miró con frialdad y le dijo que si volvía a salir después de las 11, la despediría inmediatamente. La cuarta noche ocurrió algo que ya no pude ignorar. Estaba en el comedor limpiando cuando vi una silueta infantil parada entre los árboles. Pensé que era uno de los campistas perdidos. Me acerqué un poco y entonces vi su rostro. No tenía ojos. Solo cuencas oscuras de las que parecía salir algo negro, espeso, moviéndose lentamente. Sonreía. Una sonrisa demasiado grande para su cara. Retrocedí, tropecé y caí. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Esa noche, los pasos regresaron. Esta vez no solo rodearon mi cabaña. Se detuvieron junto a la cama.
El colchón se hundió, como si alguien se sentara a mi lado. Sentí una mano fría tocar mi brazo y una voz infantil susurró: si no sales, él viene por ti también. No dormí. Al amanecer, encontramos la torre de vigilancia abierta. Dentro había marcas en las paredes. Rasguños profundos, como si algo hubiera intentado salir. O entrar. Y en el piso, restos de ropa infantil mezclados con lodo negro. Ernesto ordenó limpiar todo y continuar como si nada hubiera pasado. Pero esa misma tarde, uno de los monitores intentó huir. Corrió hacia el camino por el que habíamos llegado. Gritaba que algo lo seguía. Nunca llegó. Solo escuchamos su grito apagarse entre los árboles y luego el silencio volvió. Ese silencio espeso, antinatural. Fue entonces cuando entendí que el campamento no estaba aislado para proteger a los niños del mundo exterior, sino para proteger al mundo de lo que vivía ahí dentro. Y esa noche, por primera vez, escuché algo distinto a los pasos. Escuché risas. Muchas risas. De niños. De demasiados niños. Provenían del bosque. Y todas decían mi nombre. Esa noche nadie tocó la campana de las 11. Ernesto no apareció. El campamento quedó en un silencio inquietante, roto únicamente por las risas lejanas que seguían escuchándose entre los árboles, como si los niños jugaran a las escondidas en medio de la oscuridad. Nadie salió de su cabaña, pero todos estábamos despiertos. Podía sentirlo. Ese miedo colectivo que se filtra por las paredes, que hace que incluso respirar suene demasiado fuerte. Cerca de la medianoche, la puerta de mi cabaña se abrió lentamente. No escuché el seguro romperse. Simplemente se abrió. El aire se volvió más frío de golpe, y ese olor a humedad metálica regresó, más intenso que nunca. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeándome el pecho, esperando ver a Ernesto, o a algún niño, o a cualquier cosa que pudiera tener una explicación lógica. No era nadie. O al menos, no alguien completo. Era una sombra con forma humana, pero deformada, como si estuviera mal armada. Sus brazos eran demasiado largos, y su cabeza parecía colgar hacia un lado. No caminaba. Se deslizaba. Al entrar, cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera despertar a alguien más. Entonces habló. Su voz no venía de un solo lugar. Sonaba como varias voces superpuestas, infantiles y adultas al mismo tiempo. Dijo que el campamento siempre necesitaba nuevos cuidadores. Parpadeé, y la sombra ya no estaba. A la mañana siguiente, Ernesto reapareció como si nada hubiera pasado. Tenía ojeras profundas y las manos temblorosas. Nos reunió a todos y dijo que los campistas restantes serían retirados ese mismo día, que el campamento cerraría antes de lo previsto. Nadie discutió. Nadie preguntó por los desaparecidos. Yo noté algo extraño. En la lista de asistencia, había más nombres que el primer día. Nombres que no reconocía. Algunos estaban tachados con tinta roja. La enfermera me llevó aparte y me mostró algo que había encontrado en la enfermería. Un cuaderno viejo, oculto detrás de un mueble. Era un registro de hace décadas. Campamentos anteriores. Años diferentes. Siempre el mismo lugar. Siempre el mismo patrón. Niños desaparecidos, personal que renunciaba o decidía quedarse, accidentes inexplicables. En la última página había una frase escrita muchas veces, con diferentes caligrafías. Si escuchas tu nombre, ya te eligieron. Ese día, cuando los padres llegaron por los niños, ninguno parecía sorprendido por el cierre anticipado. Algunos incluso parecían aliviados. Una madre, antes de irse, me tomó del brazo y me susurró que no mirara atrás cuando dejara el campamento. Que el bosque recuerda a quienes lo observan demasiado tiempo. Esa noche solo quedamos los empleados. Ernesto anunció que al amanecer nos iríamos todos juntos. Nadie debía separarse. Nadie debía quedarse atrás. Cenamos en silencio. Nadie tenía hambre. A las 11 en punto, sin campana, el bosque despertó.
Los árboles comenzaron a crujir como si se doblaran hacia nosotros. Escuchamos pasos, decenas, rodeando el campamento. Voces infantiles cantando algo que no entendíamos, una canción lenta, repetitiva, que se metía en la cabeza. Las luces se apagaron. Desde la torre de vigilancia, algo empezó a bajar, algo grande, torcido, arrastrando extremidades que no parecían humanas. Ernesto gritó que no miráramos, que cerráramos los ojos. Pero era imposible. Aquella cosa se detuvo en el centro del campamento y habló. Dijo que el trato estaba incompleto. Que faltaban nombres. Que siempre faltaban nombres. Uno de los monitores salió corriendo. Apenas dio unos pasos cuando el suelo bajo sus pies se abrió como si fuera lodo vivo. Gritó mientras algo lo jalaba hacia abajo. Nadie lo ayudó. Nadie pudo. Entonces lo entendí todo. Ernesto no era el director. Era el encargado de entregar. De convencer. De mantener el ciclo. El campamento no era un lugar de recreación. Era una granja. Y los niños y nosotros éramos el alimento. La cosa giró su cabeza lentamente hacia mí. Sentí ese mismo susurro de la primera noche. Mi nombre. Dijo que yo escuchaba bien. Que yo observaba demasiado. Que por eso me quería. El suelo comenzó a vibrar. Las cabañas crujían. Las risas se mezclaban con llantos. Y Ernesto cayó de rodillas, suplicando que lo dejaran vivir un año más. La respuesta fue un silencio absoluto. Y después el grito de Ernesto, siendo arrastrado hacia el bosque, mientras algo repetía que ahora yo estaba a cargo. No recuerdo en qué momento los demás desaparecieron. No hubo gritos, no hubo carreras. Solo parpadeé y estaba solo. El campamento, que horas antes estaba lleno de voces, ahora parecía un escenario abandonado desde hace décadas. Las cabañas crujían suavemente, como si respiraran. El bosque estaba demasiado cerca, como si hubiera avanzado durante la noche. Intenté correr, pero mis piernas no respondían bien. Cada paso se sentía pesado, como si el suelo intentara retenerme. Recordé las palabras de la madre. No mirar atrás. Aún así, sentía algo siguiéndome. No pasos. Algo peor. Algo que se deslizaba sin tocar el suelo. Llegué a la torre de vigilancia. La puerta estaba abierta. Subí los escalones de madera que gemían bajo mi peso. Desde arriba, el campamento se veía distinto. Más pequeño. Más viejo. Algunas cabañas ya no estaban donde deberían. Otras parecían quemadas, aunque nadie había mencionado un incendio. En el centro, donde antes estaba el comedor, vi una hondonada negra, como una cicatriz en la tierra. Entonces lo escuché claramente. Niños hablando entre ellos, como si estuvieran sentados alrededor de una fogata invisible. Reían, discutían, se llamaban por nombres. Nombres que había visto tachados en el cuaderno. Uno de ellos dijo que yo era nuevo. Las escaleras crujieron detrás de mí. No me giré. Sabía que si lo hacía, algo se rompería dentro de mí. Una voz adulta habló muy cerca de mi oído, con un tono cansado, resignado. Era Ernesto. O lo que quedaba de él. Dijo que al principio todos intentan huir, que todos creen que pueden romper el ciclo. Me explicó que el bosque no mata. El bosque conserva. Que aquí nada se pierde, solo se queda. Me entregó el silbato viejo que usaba para reunir a los niños. Estaba manchado, oscuro por dentro. Me dijo que al amanecer, si aún estaba vivo, tendría que usarlo. Que si no lo hacía, el bosque elegiría por sí solo y sería peor. Cuando volteé, Ernesto ya no estaba. En su lugar, había huellas que no parecían humanas, marcadas profundamente en la madera. Bajé de la torre con cuidado. El campamento estaba cambiando. Las cabañas se veían más deterioradas, como si hubiera pasado el tiempo de golpe. Encontré la enfermería abierta. Dentro, en las camillas, había figuras pequeñas cubiertas con sábanas. No me acerqué. No podía.
En una pared encontré dibujos hechos con carbón. Árboles con caras, personas sin ojos, un hombre con un silbato en la boca y raíces saliéndole del pecho. Abajo, alguien había escrito torpemente: si te portas bien, no duele. El cielo comenzó a aclarar, pero no era un amanecer normal. La luz era gris, enfermiza. El bosque se movía. Las ramas se inclinaban hacia el campamento como si esperaran una orden. Sentí el silbato caliente en mi mano, latiendo, como si tuviera pulso. Escuché pasos pequeños detrás de mí. Esta vez no tuve fuerzas para huir. Eran varios niños. Caminaban despacio, con la cabeza inclinada. Algunos tenían marcas oscuras en la piel, como si algo hubiera salido de ellos. Otros tenían sonrisas rígidas, forzadas. Uno se acercó más que los demás y me preguntó si ya era hora de jugar. No supe qué responder. El suelo volvió a vibrar. Desde el bosque emergió esa cosa, más clara ahora. No tenía una forma fija. Cambiaba. A veces parecía un árbol, otras una persona hecha de lodo y huesos, otras solo una sombra inmensa. Dijo que el campamento debía abrir de nuevo. Que siempre había padres dispuestos. Que siempre había niños olvidados. Me dijo que yo podía irme si aceptaba quedarme. El trato era simple. 1 año. 1 año como encargado. Convencer, cuidar, callar. A cambio, me dejaría salir cuando el ciclo se cerrara. Vi las caras de los niños. Vi algo en sus ojos. No odio. No enojo. Hambre. No de carne. De compañía. Tomé el silbato. Lo llevé a mis labios. Y soplé. El sonido atravesó el bosque como un lamento antiguo. Los niños comenzaron a caminar ordenadamente hacia las cabañas. El campamento volvió a acomodarse, como si nada hubiera pasado. El cielo aclaró un poco más. La cosa se retiró entre los árboles. Yo me quedé de pie, temblando, sabiendo que acababa de cometer el peor error de mi vida. Porque en ese instante entendí algo más. Nadie que acepta el trato se va igual. Y el año apenas comenzaba. El primer día como encargado no se sintió como un día. Se sintió como un parpadeo largo, pesado. El campamento estaba normal otra vez. Cabañas alineadas, comedor limpio, fogata apagada. Si alguien hubiera llegado en ese momento, jamás habría sospechado nada. Pero yo sabía que algo había cambiado, porque ya no sentía miedo constante, sentía costumbre. Y eso era peor. El silbato no se separaba de mí. No importaba dónde lo dejara, siempre volvía a aparecer en mi bolsillo o colgado de mi cuello. A veces lo escuchaba vibrar suavemente, como si respondiera a algo que solo él percibía. Las reglas se volvieron claras sin que nadie me las explicara. Sabía a qué hora despertar a los niños. Sabía qué zonas del bosque evitar. Sabía que ciertos nombres no debían pronunciarse en voz alta. El tiempo empezó a fallar casi de inmediato. Las mañanas duraban demasiado, como si el sol se negara a avanzar. Las noches, en cambio, pasaban en un instante, pero dejaban recuerdos largos, densos, difíciles de soportar. Empecé a notar que los niños nunca cambiaban. No crecían. No enfermaban. No envejecían. Siempre eran los mismos salvo por algunos nuevos que aparecían de vez en cuando, como si siempre hubieran estado ahí. Una tarde encontré el cuaderno otra vez, el de los registros antiguos. Ya no estaba oculto. Estaba sobre mi cama. Al abrirlo, vi que las páginas no estaban en orden cronológico. Había entradas que se repetían cada ciertos años, escritas con la misma letra, pero con fechas distintas. Mi letra. Aún no recordaba haberlas escrito, pero ahí estaban. En una de ellas describía cómo, al tercer mes, los encargados comenzaban a escuchar el bosque incluso cuando dormían. En otra, explicaba que al sexto mes el rostro empezaba a cambiar, apenas perceptible, como si los rasgos se volvieran más rígidos. En la última entrada legible, alguien, yo, había escrito: si lees esto y todavía dudas, ya es tarde. Intenté huir al día siguiente.
Caminé hacia el camino de terracería, seguro de que aún estaba ahí. Pero después de horas caminando, regresé al campamento por el lado opuesto. El bosque no se repetía exactamente. Cambiaba detalles, troncos, sombras, pero siempre me devolvía al mismo punto. Exhausto, caí de rodillas y sentí como la tierra vibraba suavemente, como una risa contenida. Esa noche soñé con los encargados anteriores. No como personas, sino como partes del bosque. Uno era una raíz gruesa que latía. Otro, un tronco hueco con una boca abierta que susurraba reglas. Ernesto estaba ahí también, mezclado con la tierra, aún consciente, aún suplicando. Me desperté gritando, con tierra bajo las uñas. Con el paso de los meses, empecé a olvidar cosas del mundo exterior. Nombres de ciudades. Canciones. Rostros. Pero recordaba cada regla del campamento con una claridad perfecta. Sabía exactamente cuándo tocar el silbato para evitar que algo saliera del bosque. Sabía qué niño no debía quedarse solo. Sabía cuando alguien estaba maduro. Un día, uno de los niños me preguntó cuánto tiempo me quedaría. Le dije que solo 1 año. Sonrió con lástima. Me dijo que todos decían eso. Que algunos se iban pero solo en partes. Que el bosque siempre cobra lo que se le debe. Esa noche, vi mi reflejo en el vidrio del comedor. Mi piel se veía más pálida. Mis ojos, más hundidos. Y por un segundo, juré ver algo parecido a raíces marcándose bajo mi cuello, como venas oscuras. El cuaderno volvió a abrirse solo. Una nueva página estaba escrita con tinta fresca. Faltaban 3 meses. Debajo, una lista de nombres. Nombres que pronto llegarían al campamento. Entendí entonces la verdad completa. El encargado no solo cuida el ciclo. Lo prepara. Lo alimenta. Y cuando el año termina, el bosque decide cuánto de ti ya le pertenece. Escuché risas infantiles afuera. El silbato vibró con fuerza. Y por primera vez, sentí miedo de que el año terminara. Los últimos 3 meses no avanzaron como tiempo normal. Se doblaron. Hubo días que se repitieron con ligeras variaciones, como si el bosque estuviera probando distintas versiones del mismo momento. Otras veces, semanas enteras desaparecían de mi memoria y solo quedaban marcas en el cuaderno, escritas con una letra que ya no reconocía como mía. Los nuevos niños llegaron una noche sin aviso. No hubo camiones, no hubo padres. Simplemente estaban ahí al amanecer, sentados frente al comedor, mirándome en silencio. Tenían tierra en los zapatos y hojas en el cabello, como si el bosque los hubiera escupido. Cuando pasé lista, sus nombres ya estaban escritos. Mi mano tembló al darme cuenta de que había dejado espacio para ellos sin recordarlo. Ellos sí me tenían miedo. Y eso fue lo que más me perturbó. Uno de ellos, una niña de no más de 11 años, me preguntó si yo también iba a desaparecer cuando terminara el campamento. No supe mentirle. Le dije que algunos sí se iban. Ella bajó la voz y me dijo que había visto cómo se iban. Que el bosque abría algo parecido a una puerta, y que las personas que cruzaban dejaban pedazos atrás. Voces, recuerdos, sombras. Que nadie salía completo. Esa noche el bosque habló claro. Ya no en susurros. En órdenes. Me dijo que el ciclo estaba por cerrarse, que debía preparar la última noche, la fogata que no se veía, la reunión que no se anunciaba. Me dijo que eligiera. Que siempre había una elección, aunque ninguna fuera buena. El cuaderno se abrió solo una vez más. En la última página aparecieron 2 opciones escritas con sangre seca. Quedarme otro año, o irme ahora. Debajo de la segunda opción, una advertencia. No te reconocerás. Decidí irme. La última noche, exactamente a las 11, toqué el silbato por última vez. El sonido fue distinto, más profundo, como si no saliera de mí sino del suelo. Los niños se reunieron en el centro del campamento. No lloraron. No gritaron. Me miraban como se mira a alguien que ya está muerto.
El bosque se abrió. No fue una puerta. Fue una ausencia. Un espacio donde no había árboles, ni sombras, ni sonido. Me acerqué y sentí como algo tiraba de mí desde dentro. Como si quisiera arrancarme recuerdos específicos. Mi nombre. Mi rostro. El motivo por el que había llegado ahí. Di un paso. El dolor no fue físico. Fue algo peor. Sentí como partes de mí se quedaban atrás, extendiéndose como raíces invisibles. Escuché voces llamándome, pero no sabía si eran mías o de otros. Vi al bosque cerrarse lentamente, satisfecho. Caí. Desperté en la orilla de una carretera, al amanecer. Un conductor me encontró y llamó a emergencias. No tenía identificación. No recordaba mi apellido. Sabía hablar, sabía leer, pero había espacios en blanco donde deberían estar años de mi vida. Los médicos dijeron que era shock. Que había sido afortunado. Pero por las noches, aún escucho el silbato. A veces despierto con tierra bajo las uñas. Otras veces, con nombres escritos en la piel que no reconozco. Y cuando camino por un parque o un bosque, siento que algo me observa con paciencia. Porque ahora lo sé. El campamento no necesita que uno se quede para siempre. Solo necesita que alguien, en algún lugar, siga escuchándolo. El campamento llevaba cerrado más de 15 años cuando decidimos entrar. No aparecía en mapas recientes y el camino que llevaba hasta él estaba casi borrado por la maleza. Íbamos por curiosidad, nada más. Éramos 4. Iván, Marcos, Laura y yo. Ninguno creía realmente en historias de terror, pero todos habíamos escuchado rumores. Decían que ese campamento había cerrado de golpe tras un incidente, aunque nunca se especificó cuál. Ningún reporte oficial. Ningún juicio. Solo abandono. Desde que bajamos del auto, sentí que algo estaba mal. No era miedo inmediato. Era una sensación de intrusión, como si hubiéramos llegado a un lugar que aún estaba ocupado aunque no se viera nadie. El aire estaba pesado, caliente, sin viento. Los árboles rodeaban el área formando un círculo casi perfecto, demasiado ordenado para ser natural. Las cabañas seguían en pie. Algunas puertas abiertas, otras cerradas desde dentro. En el comedor aún había mesas largas, cubiertas de polvo, con platos de metal apilados como si la gente se hubiera ido a media comida. Laura hizo un comentario nervioso sobre que parecía un museo del abandono. Nadie se rió. Iván encontró un mural infantil pintado en una pared. Niños tomados de la mano alrededor de una fogata, pero todos sin rostro. Encima, alguien había escrito con pintura negra: "Aquí nos quedamos". Decidimos pasar la noche ahí. Grave error. Al caer el sol, el campamento cambió. No visualmente al principio, sino en sonido. Empezaron a escucharse golpes lejanos, como madera contra madera, provenientes del bosque. Marcos dijo que serían ramas cayendo. Pero eran rítmicos. Demasiado constantes. Como pasos gigantes marcando un perímetro. A las 10, nuestros teléfonos dejaron de funcionar por completo. No sin señal. Apagados. Como muertos. Intentamos el auto. No encendió. El silencio se volvió tan denso que cada respiración parecía ajena. Fue Laura quien escuchó primero la voz. Venía desde una de las cabañas del fondo. Una voz infantil, cantando algo muy bajo, como una ronda. No era una grabación. Se equivocaba. Se detenía. Retomaba. Eso fue lo que me heló la sangre. Nadie imita tan mal a propósito. Iván quiso ir a ver. Marcos lo siguió. Yo dudé. Laura me miró con una expresión que no olvidaré jamás. No era miedo. Era certeza. Como si supiera exactamente lo que iba a pasar. La cabaña estaba abierta. Dentro había literas viejas y mochilas colgadas, rígidas por el tiempo. La voz venía del baño. Marcos empujó la puerta. No había nadie. Pero el espejo estaba empañado desde dentro.
Y en el vapor, alguien había escrito con un dedo pequeño. Ya volvieron. Las luces de nuestras linternas comenzaron a fallar. Afuera, el bosque se cerraba. Literalmente. Las ramas se inclinaban, las sombras se estiraban hacia las cabañas. Escuchamos pasos corriendo, risas infantiles, golpes en las paredes. Iván gritó que saliéramos de ahí. Cuando corrimos al comedor, vimos algo que no estaba antes. Una fogata encendida en el centro del campamento. Alrededor, siluetas pequeñas sentadas, mirándonos en silencio. No se movían. No parpadeaban. Una de ellas se puso de pie. Y dijo, con voz cansada, como de alguien que ha repetido la misma frase por años. Ya era hora. Nunca nos gustan los campamentos vacíos. Entonces todas las cabañas se cerraron de golpe. Y el bosque apagó la luna. La oscuridad no fue inmediata. Primero fue como si alguien hubiera bajado lentamente la intensidad del mundo. La fogata seguía encendida, pero no proyectaba calor. Las sombras de las figuras pequeñas no se movían con las llamas. Permanecían rígidas, torcidas, apuntando siempre hacia nosotros. Laura empezó a llorar en silencio. Marcos no dejaba de repetir que esto no era real, que alguien nos estaba haciendo una broma. Iván intentó gritar, pero su voz salió ahogada, como si el aire fuera demasiado espeso para cargar sonido. Las figuras comenzaron a moverse al mismo tiempo. No caminaban. Se deslizaban, rozando el suelo. Al acercarse, noté detalles que mi mente quiso rechazar. Sus cuerpos parecían incompletos, como si algo los hubiera detenido a medio formarse. Algunos tenían manos de más. Otros, piernas demasiado cortas. Ninguno tenía rostro definido, solo superficies lisas donde debería haber ojos y boca excepto uno. El que habló. Tenía la cara marcada como si hubiera sido borrada a golpes, pero su boca estaba ahí, sonriendo. Dijo que llevaban mucho tiempo esperando. Que cuando el campamento cerró, nadie vino por ellos. Que los monitores se fueron primero. Luego los adultos. Luego el mundo. Dijo que al principio gritaban. Después aprendieron a escuchar. La fogata se apagó de golpe, y en la oscuridad absoluta, escuchamos algo peor que pasos. El sonido de muchas manos arrastrándose por la tierra. Encendimos las linternas. La luz apenas atravesaba unos metros, pero fue suficiente para ver que el campamento ya no era el mismo. Las cabañas estaban más juntas, como si se hubieran desplazado durante la noche. El bosque estaba pegado a las paredes, tocándolas. Corrimos. No sabíamos hacia dónde. Cada camino nos devolvía al centro. Cada intento de escapar nos regresaba a la fogata apagada. Marcos tropezó y cayó. Cuando intenté ayudarlo, sentí como algo me sujetaba el tobillo. Una mano pequeña, fría, demasiado fuerte. Marcos gritó una sola vez antes de que varias sombras lo cubrieran por completo. No hubo sangre. No hubo ruido. Solo desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Laura perdió la razón en ese momento. Empezó a gritar los nombres de niños que no conocíamos. Iván la sacudía, tratando de hacerla reaccionar. Yo solo miraba el suelo, esperando no ver otra mano salir de la tierra. Llegamos a la enfermería. La puerta estaba cerrada, pero se dio al primer golpe. Dentro, el aire olía a medicamento viejo y moho. En las paredes había dibujos infantiles recientes. Mostraban a adultos entrando al campamento y saliendo incompletos, sin cabeza, sin brazos, con líneas negras marcando lo que faltaba. En una camilla había un cuaderno abierto. No era viejo. Las páginas estaban limpias. En la primera hoja alguien había escrito: registro de estancias. Si estás leyendo esto, ya eres parte. Las siguientes páginas tenían fechas que se repetían cada cierto número de años. Listas de nombres. Algunos estaban tachados. Otros tenían una marca al lado, como una raíz dibujada. El último nombre escrito era el de Marcos. Laura dejó de gritar.
Se quedó quieta, mirando fijamente una pared. Cuando me acerqué, vi que estaba leyendo algo escrito muy pequeño, casi invisible. Los adultos no se quedan. Se reparten. Iván quiso quemar el cuaderno. En cuanto acercó el encendedor, la llama se apagó. Afuera, el bosque empezó a reír. No como niños. Como algo que usa voces infantiles para imitar la risa. Las luces parpadearon. Escuchamos golpes en la puerta. No fuertes. Suaves. Educados. Como si alguien pidiera permiso para entrar. Una voz conocida habló desde el otro lado. Era Marcos. Dijo que todo estaba bien. Que había encontrado la salida. Que solo teníamos que abrir. Laura se levantó sin decir nada y caminó hacia la puerta. Laura caminó hacia la puerta como si no escuchara nada más. Iván intentó detenerla, pero ella lo apartó con una fuerza que no parecía suya. Sus ojos estaban abiertos, secos, sin parpadear. Cuando puso la mano en el picaporte, la voz de Marcos cambió apenas, como si algo detrás de ella hubiera olvidado cómo imitarlo bien. Dijo mi nombre. Eso me hizo reaccionar. Me lancé contra Laura y logramos caer los dos al suelo justo cuando la puerta se abrió sola. Algo entró. No fue un cuerpo completo. Fue una presión. Una sombra espesa que llenó la habitación como humo pesado. Sentí un frío que no venía del aire, sino de dentro del pecho, como si me estuvieran apagando recuerdos específicos. La sombra habló sin boca. Dijo que Marcos ya estaba distribuido. Que había servido bien. Que los adultos siempre se resisten, pero que al final todos entienden su función. La sombra se retiró lentamente, y la puerta se cerró otra vez. Laura empezó a llorar, pero no por miedo. Lloraba como alguien que acaba de recordar algo horrible que había olvidado a propósito. Dijo que había visto a Marcos no entero, sino repartido en partes dentro del campamento. Su voz en la cabaña. Sus manos en la tierra. Su sombra pegada a un árbol. Iván se desplomó en una silla. Dijo que este lugar no mataba personas. Las usaba. Que los niños no eran fantasmas. Eran restos. Fragmentos incompletos de niños que nunca pudieron irse, mezclados con pedazos de adultos que llegaron después. El cuaderno volvió a cambiar. Nuevas líneas aparecieron solas, escritas rápido, nerviosas. Decían que cuando el campamento quedó abandonado, el ciclo se rompió. No había adultos que mantuvieran a raya a eso. Los niños quedaron solos, incompletos, hambrientos. Por eso atraían visitantes. Por eso el bosque cerraba los caminos. No querían venganza. Querían mantenimiento. Las paredes de la enfermería comenzaron a latir suavemente, como si tuvieran pulso. Afuera, escuchamos pasos lentos. No de niños. De algo grande, arrastrándose entre los árboles. Iván dijo que ese era el guardián, lo último que se forma cuando el campamento pasa demasiado tiempo sin cuidadores. Laura empezó a decir que no quería irse. Que afuera no había nada para ella. Que aquí al menos las voces no mentían. La vi rascarse el brazo con desesperación. Bajo la piel, algo se movía, marcando líneas oscuras, como raíces buscando dónde fijarse. Intenté sacarla de ahí. En cuanto crucé la puerta con ella, el campamento reaccionó. Las cabañas crujieron. El suelo se volvió blando. Iván gritó que el bosque se estaba cerrando para elegir. Las figuras infantiles aparecieron otra vez, rodeándonos. Esta vez hablaban todas al mismo tiempo, con voces superpuestas. Decían que no necesitaban a los tres. Que con uno bastaba. Que el campamento siempre acepta voluntarios o los hace. Laura se soltó de mí. Me miró con una calma aterradora y dijo que alguien tenía que quedarse. Que alguien tenía que escuchar a los niños para que dejaran de gritar. Iván intentó correr. No llegó lejos. El suelo lo tragó hasta el pecho. Manos pequeñas salieron de la tierra y comenzaron a desarmarlo, no con violencia, sino con cuidado, como quien acomoda piezas. No pude mirar más.
Laura caminó hacia el centro del campamento. Las sombras la siguieron con respeto. El bosque se abrió ligeramente, no para dejarla salir, sino para recibirla. Antes de desaparecer, volteó y me dijo que ahora sí el campamento estaría tranquilo por un tiempo. El silencio cayó de golpe. El camino apareció frente a mí. Corrí sin pensar. No miré atrás. Sentí como algo se estiraba desde el bosque, arrancándome sensaciones, imágenes, voces. Crucé el límite y caí sobre el asfalto, jadeando. Cuando desperté, estaba solo. Nadie me buscó. Nadie preguntó por los demás. El campamento nunca apareció en las noticias. Nunca existió oficialmente. Pero a veces, cuando cierro los ojos, escucho niños cantando una ronda lejana. Y sé que el campamento sigue ahí, esperando. Porque siempre hay alguien curioso. Y siempre alguien que se queda. No recuerdo cuánto tiempo estuve tirado junto a la carretera. Cuando abrí los ojos, ya era de día. El sol estaba alto, normal, cálido, como si nada hubiera pasado. Un camión pasó a lo lejos y por un segundo pensé en pedir ayuda, pero algo dentro de mí se negó. Una certeza fría me recorrió el cuerpo. Si hablaba del campamento, si decía su nombre, algo me escucharía. Caminé durante horas hasta llegar a un pueblo pequeño. Nadie me miró 2 veces. Nadie preguntó por Iván, por Laura o por Marcos. Cuando intenté explicar que mis amigos se habían perdido en el bosque, el policía que me tomó declaración me observó con una expresión incómoda y me dijo que en esa zona no había ningún campamento abandonado. Nunca lo hubo. El lugar que describía, según los mapas, era solo monte cerrado. Me dejaron ir. Esa fue la primera señal de que no había escapado del todo. Las noches comenzaron a cambiar. Al principio eran solo sueños. Fogatas apagadas, risas lejanas, manos saliendo de la tierra. Despertaba sudando, con el corazón desbocado. Pero pronto los sueños empezaron a filtrarse en la vigilia. Caminaba por la calle y, por un segundo, veía sombras pequeñas sentadas en las esquinas. Parpadeaba y ya no estaban. Mi reflejo también empezó a fallar. A veces, en el espejo, mi silueta tardaba en imitarme. Otras veces, juraría que mis ojos no eran exactamente míos, como si alguien más estuviera mirando desde detrás. Una mañana encontré tierra húmeda bajo mis uñas. No recordaba haber tocado nada. Intenté seguir con mi vida. Cambié de ciudad. De trabajo. Evité los bosques, los parques, incluso los árboles solitarios en las avenidas. Funcionó por un tiempo. Hasta que empecé a escuchar la ronda. No venía de afuera. Venía de mí. Una melodía infantil, incompleta, que surgía cuando estaba cansado o distraído. A veces me sorprendía tarareándola sin darme cuenta. Cada vez que eso ocurría, sentía un tirón interno, como si algo se acomodara dentro de mí, buscando raíces. Una noche desperté sin poder moverme. El cuarto estaba oscuro, pero sabía que no estaba solo. Sentí el peso de varias presencias alrededor de la cama. No las vi, pero las escuché respirar, muchas respiraciones pequeñas. Una voz, la misma que había hablado en el campamento, me susurró que no debía preocuparme. Que yo había hecho bien mi parte. Que salir no significaba terminar. Dijo que algunos encargados no se quedan en el campamento. Algunos se van al mundo. Entendí entonces la verdad final. El campamento no solo necesita cuidadores dentro. Necesita semillas fuera. Personas que han escuchado, que han visto, que llevan pedazos del ciclo incrustados en el cuerpo. Personas como yo, que sin quererlo atraen curiosidad, que cuentan historias, que despiertan interés. Personas que hacen que otros quieran ir. A la mañana siguiente encontré un dibujo en la puerta de mi departamento. Era infantil. Mostraba 4 figuras entrando al bosque. 3 estaban tachadas. Una tenía una línea que se extendía hacia una ciudad. Desde entonces, a veces recibo mensajes de gente que no conozco. Preguntan por lugares abandonados.
por campamentos olvidados. Dicen que escucharon una historia y quieren comprobarla. No sé cómo consiguen mi número. No les respondo. Pero el teléfono sigue sonando. Y en mis sueños, los niños ya no cantan. Me escuchan. Al principio intenté resistirme. Me dije que mientras no hablara del campamento, mientras no lo nombrara, nada podría avanzar. Dejé de responder mensajes. Cambié de número. Cerré redes sociales. Me aislé. Pero el silencio no detiene al bosque. Solo lo vuelve paciente. Las personas comenzaron a aparecer de otra forma. En el transporte público, alguien se sentaba a mi lado y preguntaba, como al pasar, si conocía lugares abandonados. En el trabajo, un compañero mencionaba que quería acampar en un sitio realmente apartado. En la calle, niños que no conocía me miraban fijamente y sonreían de una forma demasiado parecida a la de aquellas figuras alrededor de la fogata. Cada vez que eso ocurría, sentía un tirón interno, una presión en el pecho, como si algo dentro de mí se activara. Empecé a darme cuenta de que no era coincidencia. Yo no estaba evitando el ciclo. Yo lo estaba propagando sin saber cómo. Una noche, desperté de pie frente a la puerta de mi departamento, con las llaves en la mano. No recordaba haberme levantado. En el espejo del pasillo vi mi reflejo y por fin lo entendí. Mi sombra no coincidía con mi postura. Se inclinaba hacia atrás, como si mirara algo que yo no podía ver. Escuché la ronda completa por primera vez. Ya no fragmentos. La canción entera. Y supe exactamente qué significaba cada palabra, aunque nunca la había aprendido. Era una invitación. Una promesa. El campamento no llama a cualquiera. Llama a quienes pueden llevarlo consigo. Esa misma madrugada, alguien tocó a mi puerta. No golpes. Toques suaves, educados. Al mirar por la mirilla, vi a 3 jóvenes. Traían mochilas. Uno de ellos sonreía nervioso. Dijeron que alguien les había hablado de mí. Que sabían que yo había estado ahí. Que solo querían saber cómo llegar. Detrás de ellos, en la oscuridad del pasillo, vi sombras pequeñas esperando. Entendí que esa era la última elección. Podía mentirles. Mandarlos a otro sitio. O podía decir la verdad incompleta, como hicieron conmigo. Cualquiera de las dos cosas alimentaría algo. Pero una cerraría el ciclo correctamente. Les dije que el camino era largo. Que el lugar no aparecía en mapas. Que una vez ahí, no siempre se regresa igual. No mentí. Tampoco advertí lo suficiente. Cuando se fueron, el departamento quedó en silencio absoluto. Sentí alivio. Y luego, culpa. Y luego aceptación. El cuaderno apareció sobre la mesa. No lo había visto desde el campamento. Estaba abierto en una página nueva. Mi nombre estaba escrito ahí. Debajo, una fecha futura. Esa noche soñé que caminaba de regreso al campamento, pero no como visitante. Caminaba guiando a otros. Los niños me miraban con reconocimiento. El bosque se abría a mi paso. Ya no sentía miedo. Sentía función. Desperté con tierra bajo las uñas. Ahora escribo esto porque sé que alguien lo leerá. Siempre hay alguien. Y mientras más personas conozcan la historia, más fuerte se vuelve el recuerdo. Más fácil es que el bosque encuentre nuevos caminos. Si alguna vez escuchas sobre un campamento olvidado, si alguien te dice que está vacío, si sientes curiosidad, recuerda esto. Los campamentos no se abandonan. Solo cambian de cuidadores. Y ahora que lo sabes, el ciclo también te conoce.